Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta 13ª sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre las 6 P's de la negociación robusta. Este es un tema vínculo entre lo que es gestión de equipos de trabajo y resolución de problemas interpersonales. Pero también podemos hablar un poquito de lo que vimos la sesión pasada. Entonces, es lo que ya les había mencionado, lo que me gusta mucho de estos temas, que todo se va interrelacionado dentro de esta materia. Entonces, hablemos sobre la negociación robusta y su importancia. ¿Por qué necesitamos hablar de negociación robusta? Ahorita que estamos hablando de habilidades gerenciales, que estamos hablando de clima organizacional. La importancia de la negociación es que no únicamente es una actividad para el área de ventas, no es únicamente una actividad para poder vender productos o servicios, sino que estamos hablando de una actividad que nos ayuda a resolver problemas entre nuestros compañeros, entre nuestros colegas, entre supervisores, entre personas que que tenemos a nuestro cargo y sobre todo resolver situaciones con los clientes. Esa es la importancia de la negociación. La vamos a utilizar en el día a día, la vamos a estar utilizando dentro de todas nuestras actividades. Entonces, por eso quise dejar una sesión completa para hablar de este tema. Antes de empezar de lleno con las 6 P's, primero hablemos de dos tipos de negociación que normalmente manejamos nosotros como profesionistas mexicanos. Tenemos dos grandes conceptos, la negociación robusta y la negociación maratónica. La negociación robusta son todas estas pequeñas reuniones, acuerdos, donde lo que buscamos es dar una consecutividad. Lo que buscamos es no abrumar al usuario, al cliente, al compañero y ir viendo un avance progresivo. Ahora sí que ir sembrando poquito a poquito hasta que consigamos nuestra solución o que consigamos cerrar el trato o consigamos resolver el problema. Y luego tenemos otro tipo, la negociación maratónica. La negociación maratónica consta en sesiones más largas, consta en cansar al usuario. Y muchas veces la negociación maratónica la utilizamos para meter otros temas, para meter otros temas de negociación. Se usa muchísimo cuando queremos vender otros servicios, otros productos, cuando queremos utilizar la base de datos que ya tenemos para otro tipo de productos o servicios. Y esto a veces puede llegar a causar lo que se lo conoce como la negociación antagónica, que es cuando les mencionaba, abrumamos tanto al usuario que empieza a tener una opinión negativa sobre nosotros, porque estamos muy encima de ellos, porque estamos llame, porque estamos haciendo junta tras junta tras junta, porque los estamos satisfagando, perdón, que los estamos abrumando de tanta insistencia. Entonces, eh, si bien es una tipo de negociación que luego recomiendan mucho tradicionalmente, esto cansar al usuario, cansarlo hasta que ceda, no lo recomendaríamos ya dentro de lo que es la organización moderna. Porque hay muchas opciones, ya sea opciones para que los clientes busquen otra solución, otro producto, o muchas opciones a que nuestros trabajadores de repente decidan irse porque no están a gusto en este tipo de ambientes. Y en lo que lo digo, vamos a intentar evitar la negociación maratónica, vámonos más por la negociación robusta. La negociación robusta, esto que somos, donde seamos más asertivos, donde busquemos soluciones rápidamente y evitemos estar causando conflictos. ¿Sí? Ok, entonces, las 6 P de la nación robusta. ¿De qué va esto? Tenemos un pequeño diagrama que nos dice, ahí está, que nos dice, ay, pero es una línea un poco atravesada, pero se alcanza a ver perfectamente. Que son persona, producto, proceso, problema, pronóstico y poder. No tienen un orden preciso, no es como decir esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Todas son igualmente importantes. Depende mucho a qué nos dediquemos, depende mucho cuáles sean las políticas de nuestra organización. Ya les estaremos dando jerarquías, pero ya de manera personal. Aquí yo no les podría decir, esta es la más importante. Todas son, todos tienen cierto grado de importancia y depende mucho de la empresa, como les mencionaba. Vamos a verlas de una por una, no vamos a tardar demasiado, esta va a ser una sesión relativamente corta.
y va de lo siguiente. Si es que me permite cambiar la diapositiva. Listo. Empezamos con proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso de la negociación, si bien ya lo hemos visto con unos diagramas anteriores en otras clases, perdón, estos son 4 grandes pasos. Tenemos lo que es la prenegociación. La prenegociación nos habla de toda la investigación previa que tenemos que hacer antes de reunirnos o antes de tratar el tema. Ya sea si vamos a buscar un cliente, hay que definirlo perfectamente, demográficamente, psicográficamente, etnográficamente. Vamos a definir al usuario, a nuestro cliente, de tal manera que le pongamos nombre y apellido para conocerlo a la perfección y así saber qué tipo de soluciones son las que les podemos ofrecer. Si vamos a hablar de una negociación con nuestros compañeros o dentro de la empresa, lo mencionaba creo que en la clase de problemas interpersonales. Busquen ganar tiempo para informarse lo más posible. ¿Por qué está pasando el problema? ¿Cuáles son las variables? ¿Por qué se da todo? Así que no lleguen fríos a este proceso de negociación. Por más, disculpen la palabra, por más fregones que nos queramos ver, realmente no podemos irnos al tanteo en todo este tipo de situaciones. Váyanse preparados, váyanse bien armados con toda la información. Ese es el proceso de prenegociación. Investigar los antecedentes, el usuario, el problema, todo lo que está alrededor. Luego vamos con la parte que normalmente conocemos esto como la negociación pura y dura, que es la negociación gruesa. En esta etapa es cuando vamos a sacar todo nuestro arsenal como profesionistas. El lenguaje, el diálogo, la comunicación no verbal, nuestras tácticas, nuestras técnicas. Para mejorar este tema les recomiendo mucho, no está programado dentro de la materia, pero les recomiendo mucho que investiguen lo que son las 15 estrategias de negociación. Las 15 estrategias de negociación son muy buenas, van mucho dirigido a lo que es la negociación tradicional de la comercialización de productos, pero podemos aprender mucho de ello. Entonces la negociación gruesa es cuando vamos a intentar convencer con todo lo que tengamos a la contraparte de aceptar nuestros términos. Eso es la negociación, que la contraparte acepte los términos que nosotros tenemos. Obviamente dentro de este proceso va a ser muy raro o va a ser complicado que siempre acepten al 100%. Normalmente va a ser una estira y afloja, vamos a tener que ceder un poco nosotros, ellos van a tener que ceder también. Y aquí lo importante es buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Por supuesto, ahorita está mucho esta mentalidad de que tienes que salir ganando todo lo posible, de que tienes que derrotar a la contraparte, de que tienes que salir totalmente victorioso. Ok, son tipos de mentalidades, les digo, muy de los comercios, de los 90, muy de esta mentalidad sumamente agresiva, donde tienes que hacer pedazos a la contraparte. Y no se trata de eso, vivimos en una situación de hipercompetitividad, donde tranquilamente el usuario o los trabajadores se pueden ir porque hay muchísimas más oportunidades. Entonces tenemos que cambiar esa forma de negociar. Dentro de la negociación gruesa van a encontrar muchos tips, se van a encontrar muchísimos consejos que si se hace en una sala de juntas, que si se hace dentro de la oficina de ellos, que si se hace dentro de un automóvil, que si se hace en un restaurante, que si te lo llevas al bar, que si te lo llevas al café. Hay muchas estrategias aquí alrededor. Yo lo que les recomiendo es encuentren su estilo, identifiquen su personalidad, otro repaso de otra clase, identifiquen su personalidad, la personalidad de la persona y busquen la mejor forma, desarrollen la mejor estrategia para poder convencerlos. Luego tenemos la negociación final. La negociación final es cuando ya por fin llegamos a un acuerdo, por fin llegamos jugamos este estira y afloja y ambas partes eh, se pudo terminar en una balanza de manera justa. La negociación final es donde se van a llegar a todos estos pequeños detalles. Fechas de entrega, condiciones de entrega, contratos. La negociación final es muy importante porque son las letras chiquitas y muchas veces esta parte no la saltamos. Luego, cuando son nuestros primeros trabajos, estamos tan entusiasmados que les decimos sí a cualquier cosa. Y hay detalles que se nos escapan como cosas tan básicas y sencillas como ¿y cuándo me pagas? ¿Me vas a pagar de contado al 100? ¿Me vas a pagar a crédito? ¿Me vas a pagar un 50%? ¿Un 50% cuando termine? Porque luego podemos trabajar para personas o empresas
que tienen metodologías de trabajo muy distintas. Me ha tocado trabajar con clientes cuyas políticas de compra es, una vez llegado la fecha de entrega, me pagan 90 días después de eso. Y cometí el error de muchas veces no preguntar y era así de, ah, caray, o sea, tengo que financiar a mi cliente 3 meses. ¿Y cómo lo voy a hacer sin ese dinero? Bueno, pues lo debí de haber visto precisamente dentro de esta parte, en la negociación fina, para ver si me convenía o para ver si podía llegar a otro acuerdo con dicho cliente. ¿Sí? La negociación fina son todas estas letras pequeñitas dentro de lo que bueno, como normalmente le llamamos, todos estos pequeños acuerdos para que nadie salga que a chuchita la transiera. Luego tenemos la postnegociación. La postnegociación es una vez ya entregado el servicio, entregado el producto, desarrollado el servicio, ya una vez que terminó la relación, es que sigue después. El seguimiento al cliente. Todo lo que conocemos como servicios postventa. Todo lo que es el seguimiento de nuestra cartera de clientes. Todo lo que es recuperación de cartera vencida. Es este trabajo continuo para buscar que regresen, buscar el retorno de los usuarios. O si bien ofrecemos productos o servicios que no se prestan al retorno de ellos, mínimo buscamos que estos usuarios se conviertan en nuestros embajadores. O sea, que empiecen a hablar bien de nosotros para que se cree una red de usuarios. Entonces, ese es el proceso de la negociación. Son estos 4 puntos. Vamos con la siguiente. Tenemos proceso y ahora tenemos persona. ¿Qué es persona? Conocer al usuario, conocer a la contraparte. Ya hablamos que la contraparte puede ser un cliente, puede ser un compañero, puede ser un jefe, puede ser cualquier otra persona con la que tengamos una problemática o con la cual queremos llegar a un acuerdo. ¿Qué nos interesa conocer de la contraparte? Debemos de buscar la cultura, la personalidad, el interés y su nivel de educación. Rapidísimo, ¿de qué se va esto? La cultura es sumamente importante de dónde venimos. Incluso dentro de la República, no es lo mismo hablar con alguien del norte que hablar con alguien del sur, que hablar con alguien del centro. Y podemos decir, sí, todos son mexicanos, perfecto, todos somos mexicanos, pero tenemos formas muy distintas de comportarnos. Luego de repente hay personas que llegan a malentendido de que hay gente que habla muy recio, pero es porque así se maneja normalmente, o que hay gente que es anodina, que no hace nada, que no se mueve, que parece no reaccionar. Así son de ese lugar. Entonces hay que investigar bien de dónde es la contraparte para saber cómo me voy a comunicar, entender el contexto. Recuerdan la clase de comunicación organizacional. Y ni hablar de países, no es lo mismo hablar con alguien de un país distinto de Latinoamérica, ya sea Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, donde sea, vamos a ver que tienen modismos, lenguaje, formas distintas de comportarse. Ujú. Hablar, negociar luego también entre otros países, que creo que es los más claros ejemplos. De repente se van a topar situaciones donde tengan que negociar con japoneses, que aquí en Aguascalientes es muy dado, pues tienen que comportarse de cierta forma para que no haya malentendidos y para que la negociación fluya a su ventaja. Van a tener que negociar con alemanes, van a tener que negociar con estadounidenses, van a tener que negociar con canadienses y van a ver que el estilo de oración con cada persona, distintamente de su personalidad, cambia acorde a la cultura. Cambia acorde a la cultura. Luego tenemos las personalidades, justo lo que hemos hablado. Ya vimos dos formas de personalidades. Vimos la medición de Myers-Briggs, los 16 tipos de personalidad, y también las de Carl Jung, los 8 tipos de personalidad de Carl Jung. Ya tenemos bastantes herramientas aquí para poder hacer evaluaciones de usuarios y empezar a ver cómo son, por dónde me voy, por dónde le pico, dónde sí le tengo que empujar, dónde tengo que luego jalar, encontrar la fórmula adecuada para cada personalidad dentro de nuestro proceso de negociación. Va a haber gente que le encante que la saques a comer, que la lleves a restaurantes para hacer este proceso. Hay quienes prefieren simplemente verse una hora dentro de la sala de juntas. Hay quienes prefieren evitar el contacto y mejor una llamadita o mejor una videollamada y problema resuelto. Hay que ver, hay que identificar la personalidad de cada usuario para ver cómo se va a llevar a cabo.
Tenemos la parte del interés. ¿Qué es el interés? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo real de la contraparte? Si sabemos identificar y si podemos identificar esto rápidamente, ya la llevamos de gane. Ya tenemos una gran herramienta a nuestro favor, porque ya sabemos qué es lo que busca. Y en base a eso nosotros podemos ir midiendo, podemos ir mediando para irle ganando poquito a poquito la balanza hacia nuestro lado. Luego tenemos la educación. Por supuesto, esto es bastante obvio, quiero pensar. Dependiendo del nivel educativo, va a ser distinto las estrategias y el lenguaje de negociación que llegamos a utilizar. No es lo mismo que de repente vayamos a tener un proceso, uno de estos procesos con alguien que cursó toda su carrera universitaria y posgrado y diplomados y constantemente ha estado en empresas de alto nivel, a que de repente empecemos a hablar con personas que tienen empresas familiares. Y no es por demeritar, simplemente quiero decir que tenemos que utilizar lenguajes distintos. La comunicación debe ser diferente para que haya un mejor nivel de entendimiento. Luego está este caso de que me ha tocado conocer a promotores de venta de marcas de herramientas que sus primeras experiencias de venta los mandan a comunidades bastante humildes a ofrecer sus herramientas, a ofrecer las soluciones y no pueden utilizar el mismo lenguaje, las mismas estrategias que podrían llegar a utilizar en la ciudad, porque son usuarios con necesidades distintas, con preparación diferente. Luego vemos personas que son sumamente técnicas a personas que son muy teóricas, personas que les encantan que les dulcen el oído y personas que ya investigaron todo antes de reunirse y básicamente buscan un número. Entonces hay que irnos preparados en esta parte de identificar al usuario, a la persona con la cual vayamos a negociar. En el número 3 tenemos, bueno, perdón, dije que no iba a numerar, ¿verdad? Como la siguiente P tenemos el producto. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ya sea si hablamos de una solución, ya sea si hablamos de un producto, ya sea que hablemos de un servicio. ¿Cuáles son los acuerdos que queremos llegar? ¿Cuáles son los acuerdos que queremos que acepte la contraparte? Entonces vamos a estar ofreciendo los atributos, beneficios, el precio y la conveniencia. ¿A qué va esto? Rapidísimo. Los atributos es lo que está intrínseco dentro del producto o dentro del servicio o dentro de la solución, si es que estamos intentando resolver un problema. ¿Qué está intrínseco dentro de? Los beneficios es qué ventajas, qué bondades te puedo ofrecer a ti. Lo que yo te estoy ofreciendo, en qué te va a beneficiar. Luego tenemos el precio y el costo. Ya dependiendo con quién estemos hablando, vamos a ver si nos vamos por hablar de los precios o hablamos de los costos. Acuérdense que son conceptos muy diferentes. El precio es lo que el usuario está dispuesto a pagar y costo es lo que a mí me sale fabricar eso. Entonces, dependiendo con quién estemos hablando, vamos a utilizar alguno de estos dos conceptos o los dos. Ay, se me movió la cámara. Luego tenemos la conveniencia y disponibilidad. Conveniencia, creo que lo manejamos en ese concepto en la clase pasada. Habla sobre qué tan fácil es para el usuario adquirir ese producto, adquirir ese servicio o optar por esa solución. ¿Qué tan fácil es? Físicamente, en línea, va a ser un servicio, va a ser un producto de forma de servicio. ¿Cómo lo va a adquirir el usuario? Luego tenemos la disponibilidad, si hay en este momento o no hay, o tiene que entrar en una lista de espera, y si entra en esa lista de espera no es inconveniente para él o para ellos. A eso nos referimos. Entonces es la P de producto. Hay que saber vender el producto. Por mejor diseño que tengamos, por mejor conveniente que sea el servicio, este no se va a vender solo. Este no se va a vender solo. Luego tenemos la cuarta P, que es el problema. Identifiquemos las necesidades, las principales necesidades de la contraparte. Si lo sabemos identificar, tenemos una gran herramienta de nuestra parte. Esta nada más vamos a ver, ya lo hemos hablado mucho por esta cortita, lo hemos hablado mucho en la clase de problemas interpersonales precisamente. Y nos dice cuáles son los causantes, debemos investigar cuáles son los causantes, cuáles son las posibles soluciones y cuál es el proceso de planeación o contramedidas. Acuérdense que para las causantes tenemos muy buenas herramientas como pueden ser los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta llegar a cuál es la causa raíz del problema.
tenemos las soluciones, lluvia de ideas, cuadros morfológicos, árbol de toma de decisiones, AMEF, etcétera, para ver cuántas opciones tenemos a ofrecerle a nuestro usuario, a la contraparte dentro de la negociación. Y luego tenemos la planeación y contramedidas. Si ya tenemos, ahora sí que un plan de negocios, ya tenemos el plan estratégico, mucho mejor, porque básicamente vamos a ir con una guía de usuario al proceso de negociación y eso nos va a fortalecer muchísimo y no vamos a estar ahí inventando a media junta. Yo creo que podemos, no, yo no creo nada, esto es lo que se va a hacer, porque ya lo tenemos estipulado, ya lo tenemos programado, ya lo tenemos cotizado, etcétera. Y para las contramedidas, ¿qué necesitamos para meter las contramedidas? Vamos a ver si es la siguiente P. Sí, absolutamente la siguiente. Para meter contramedidas, o sea, el plan B, plan C, plan D, o sea, si no salió nuestra primera solución, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pronósticos. Esa sería nuestra quinta P, si mal no me equivoco. Los pronósticos se refiere a ver hacia dónde va esto, deshacernos de la incertidumbre y poder encontrar posibles eventos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a identificar nuestras amenazas, vamos a identificar nuestras oportunidades. Recuerden, estas partes son dos de los principales dentro del FODA. Entonces, vemos cómo estas herramientas que hemos conocido desde el primer cuatrimestre no son meramente herramientas de, ay, hay que llenar ese cuadrito otra vez. No, son realmente herramientas que se utilizan en el día a día profesional, pero son muy infravaloradas. Bueno, identificamos amenazas y identificamos oportunidades. Acuérdense que amenazas es lo que podría llegar a salir mal y oportunidades es qué podemos aprovechar. Luego tenemos la parte de investigación. ¿Qué es esto de investigación? Conozcamos, ya lo hablamos ahorita con el usuario, con la persona. Conozcamos de qué va, cuánto dinero tiene, dónde está ubicado, cuáles son sus hábitos de compra, qué le gusta, qué no le gusta. Conozcamos al fondo a los usuarios, a la contraparte. Ya sea que hablemos de clientes, ya sea que hablemos de trabajadores, tenemos que conocerlos al 100. Y luego tenemos la historia y base de datos. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Debemos de tener bien presente lo que ha pasado anteriormente y para esto hay que fortalecerlo con base de datos. ¿Sí? Hay que irlo registrando. ¿Qué está pasando hoy por hoy, 2020? Se pronostica que casi el 60% de los comercios de comida pues no van a tener un final feliz. Y podemos decir, bueno, es una situación que jamás había pasado. Oigan, ¿qué pasó en el 2009? Y aquí en Aguascalientes nos pegó re feo. O sea, no es algo que no haya pasado. Ya hemos vivido por esto, tal vez no esta dimensión, no esta magnitud, pero ya hemos vivido esto. Y nos podemos ir más lejos. La gripe española 1914, ¿cómo la combatieron? Con cubrebocas. Cubrebocas y tomando todas estas medidas de sentido común y sana distancia y todo eso. Ya hemos pasado por esto anteriormente. ¿Por qué no lo implementamos? ¿Por qué no implementamos las soluciones que ya conocíamos? ¿Por qué decidimos ignorar que esto ya había pasado? Y ahorita estamos hablando de esa situación de salud, pero ya hablando dentro del proceso de negociación, suele pasar mucho, ¿eh? Suele pasar mucho de que constantemente tengamos los mismos problemas a resolver. Ay, otra vez con lo mismo. Ay, es que no se cansan. No, espérate, ¿cómo que otra vez con lo mismo? Si ya sabes que esto puede llegar a pasar, que eso sí es un factor de riesgo, ¿por qué no te enfocas a resolverlo o a tener un plan de contingencia para algo que sabes que va a estar ocurriendo? Pero bueno, eso es el parte del pronóstico antes de que me le ponga a intensiar más y para que esta presentación no dure tantísimo. Entonces, la parte del pronóstico es qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana para que yo me pueda preparar con toda la información posible dentro de mi negociación, dentro de mi proceso de negociación? Y por último, tenemos poder. Aquí tenemos a cuatro políticos, tenemos a Putin, tenemos a Trump, Merkel y ay, gente de China, Po, vamos a llamarle, le odia que lo comparen con este, con Winnie Pooh.
Luego tenemos, bueno, hablemos de poder. ¿Qué es eso? Esto del poder. Tenemos la percepción, los recursos, el renombre y el carisma. La percepción, a veces el cómo hablan de nosotros o cómo vemos a los demás cambia todo totalmente. El respeto que se le pueda llegar a tener o el miedo que se le puede llegar a tener a alguien, pues habla mucho de la percepción, de quién está abajo y quién está arriba, según cómo lo veamos. Y según en la situación donde estamos aquí abajo, pues como vemos el de arriba, lo vemos sumamente poderoso, lo vemos sumamente intimidante. Y al momento de llegar a negociar, cedemos en todo, pero en todo completamente. Luego no, me llegó a tocar situaciones donde teníamos que hacer proyectos para clientes muy grandes, muy importantes, y de repente era, sí, lo que usted diga, señor Coca, sí, lo que usted diga, señor Sabrita, sí, lo que usted diga, y eran proyectos pues que la verdad nos daba bien en la torre porque nos dejábamos mangonear por los clientes y todo era una cuestión de percepción. ¿Sí? Tengan en cuenta que así como ellos requieren sus servicios, perdón, así como ustedes requieren del dinero de los clientes requieren de sus servicios. Y es algo simplemente cuestión de percepción. Luego tenemos la parte de recursos, obviamente. Cuando vamos a negociar hay que fijarnos cuáles son nuestras armas. Hablamos de recursos intelectuales, tecnológicos, humanos y por supuesto económicos. Y solemos medir el poder por la cantidad de recursos que tiene la contraparte. Algo inteligente que hacer es investiguen los recursos de la contraparte y procuren no revelar los suyos. Esto pasa mucho cuando queremos vender algo o cuando estamos contratando a la gente nueva. Procuren no ser los primeros en dar el precio. Eh, si de plano ven que ya la negociación no avanza para ningún lado, pues bueno, ya se pone un número sobre la mesa. Pero dentro de lo posible, hagan todo lo que se encuentre en sus manos para no ser los primeros en dar precios. Ya sea hablando de sueldos, ya sea hablando de precios de productos, porque si son los primeros, acuérdense de esta diapositiva que tenemos acá. Ahí, no, es esta, el interés. Porque si revelan cuál es su objetivo a la contraparte, pues ya, ahora sí que ya, ellos tienen todas las herramientas para manejarlos como quieran. Y lo mismo va de su lado. Aquí está. Y luego tenemos la parte de renombre. El renombre es una herramienta sumamente poderosa y sumamente frágil. El renombre probablemente sea una de las mejores herramientas al momento de negociar, pero también tengan cuidado porque actualmente, en esta época donde todo el mundo tiene un megáfono, también es uno de los atributos más frágiles que tiene la organización. Un mal servicio, un mal día puede echarte abajo toda tu operación. Así de fácil. Y para construir el renombre, híjole, ¿cómo cuesta? Trabajar, para que un día por una equivocación todo se venga abajo. De todos modos, el renombre es la herramienta más importante a tener cuando hablamos de poder. Y por último tenemos el carisma, el clásico, verbo mata carita. Sepan hablar, sepan comunicarse, sepan decir las palabras adecuadas en el momento adecuado. Procuren evitar silencios incómodos, procuren tampoco saturar al usuario, a la contraparte. Déjenlos participar, recuerden, ya lo vimos en la clase de comunicación organizacional, debe de haber comunicación, debe de haber un mensaje, debe de haber un receptor que también se convierte en emisor. Y si ese mensaje fluye, ya lo hicimos, hay comunicación. Pero si de repente nos encontramos con un muro, una persona que no nos deja hablar o una persona que no está hablando para nada, esto es sumamente complicado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el carisma. ¿Cómo se construye el carisma? Recuerden la clase de inteligencia emocional. Empatía y habilidades sociales. Construyanlas, ejercítenlas, hagan todo lo posible para desarrollarlas y van a ver cómo desarrollando esta herramienta de carisma pueden manipular, bueno, muy mala palabra, ¿verdad? Suena horrible. Pueden mover a conveniencia el resultado de la negociación. Ok, muchachos, pues bueno, esas son las 6 P's de la negociación, vistas de una forma casi express. Hice todo lo posible para que este video durara 30 minutos y vamos a terminar justo a tiempo.
Entonces, ahorita chequen el segundo video para ver cuál va a ser la tarea de esta semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.